noches. Es un gusto enorme para Librería Rayuela tenerles hoy aquí. La verdad, al cabo de 2 años, veo gente conocida y linda además. El último evento que tuvimos pre-COVID, bueno, ya con COVID, fue el 7 de marzo de 2020. Entonces, de eso sí me ha hecho mucha ilusión. Y especialmente por ser la presentación del libro de Elsa Dreher. Conocí a Elsa primero a través de un Zoom en el que hablamos sobre la posibilidad de imprimir el libro aquí en Ecuador, que es la copia que ustedes tienen o van a comprar. Y luego a través de, porque tuve el honor de que fuera mi alumna en los talleres de narrativa personal que yo he visto. Se dio un vínculo así, ni un sí ni un no, ¿no? O sea, muy fresco todo. Ella me comentó que venía y nos encantó a las dos realmente la idea de reunir aquí a estos pocos amigos suyos para esta cosa tan importante que es presentar este libro, ¿no? Darle vida aquí en Ecuador, finalmente bautizar este libro aquí. La presentación la van a hacer Alicia Fuster Fabra Mora. Nació en Barcelona, es española hasta la médula, dice, pero pequeña de corazón. Estudió en el Colegio Spellman desde 1976 a 1982. Luego se fue a España, en la Universidad de Barcelona estudió psicología y se dedicó a la psicología clínica en el campo psiquiátrico por muchos años. Tiene 2 hijos, vivieron aquí en Ecuador también. Vino al Ecuador, regresó al Ecuador hace casi 15 años. Sus hijos se graduaron aquí y volvieron a España. Trabaja como documentalista para la editorial Santiago. Y David Monar, un querido amigo, cliente de esta librería. Él es psicólogo clínico, maestro en psicología clínica por la Universidad Católica de Ecuador, en intervención, asesoría. Tiene una maestría en intervención, asesoría y terapia familiar sistémica. ¿Vos tienes 2 hijos, no, David? Sí. Tiene 2 hijos y es profesor de psicoterapia en la Escuela Sistémica del Ecuador, RIMAC. Esta, aunque para ustedes no necesita presentación, creo que vale la pena decir quién es ella. Elsa Dreher vive feliz con su familia en El Salvador, Centroamérica. Le encanta escuchar, aprender, viajar y disfrutar los momentos con personas que llenan su vida. Es una estudiosa perenne del bienestar humano y crecimiento personal. Mucho de su aprendizaje ha sido impulsado por experiencias personales que le han enseñado a aprovechar las oportunidades que a menudo se presentan como dificultades y obstáculos. La homosexualidad de su hijo la llevó a poner a prueba todo lo aprendido. También la puso en contacto con jóvenes y familias que estaban sufriendo profundamente, a los que ayudó y de quienes aprendió mucho. No fue un camino fácil, y por ello decidió compartir su vivencia para ayudar a tantos que están pasando por las mismas circunstancias. Entiende de primera mano este trayecto, por lo que ha tratado de presentar el lado humano de un tema sumamente difícil en todo el mundo. Ha escrito toda su vida manteniendo sus palabras para ella misma. Este es su primer libro publicado. Bueno, también sabemos que es medio Santo Domingo de los Colorados. Tiene unas historias preciosísimas de Santo Domingo de los Colorados, que ojalá algún día las escriba también. Bueno, bienvenidos, qué gusto nuevamente, y les dejo con David Monar para empezar la presentación. Gracias. La semana anterior, Mónica me contactó, me habló sobre este texto y que si es que lo puedo leer y lo puedo presentar. Inmediatamente le dije que sí y me hizo llegar ese mismo día el libro. Lo empecé a leer esa noche y familias con las que yo trabajo muchas veces. No tienen orientación, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Siempre encuentro, ¿no es cierto?, adolescentes o jóvenes que han estado guardando secretos durante años, incluso décadas a veces, ¿no? Gente que ha guardado secretos durante décadas y que en un momento dado no encontraron la manera de
poner en voz eso que llevaban en sus vidas. Primero, ¿no es cierto? Dije, es un libro que habla sobre la homosexualidad, pero mientras me iba adentrando en el texto me di cuenta de que no, que el hilo conductor era el amor. Es un libro que habla de amor, no es un libro que habla de homosexualidad, habla de una familia que enfrenta esta situación y que da la cara de una manera súper potente. Yo siempre tomo notas, ¿no? Cuando voy leyendo siempre tengo la intención de ir guardando ideas que me sirvan, que sean útiles luego para mi práctica profesional. Y tomé un montón de ideas de Elsa y decía, este es un texto que voy a recomendar a todas las familias que estén atravesando esta situación. Porque en un punto, como le decía a Elsa, es un libro que primero conecta emocionalmente, pero que luego empieza a guiar. Tiene también esta cualidad de hacer preguntas que ayudan a reflexionar, que ayudan a reposicionarse, que cuestiona nuestro sistema de creencias, que cuestiona la manera en cómo vemos las cosas frente a una manifestación sexual. Me ponía en los zapatos de ella y decía, qué difícil ir afrontando como familia cada momento. Y pensaba en los procesos, ¿no? Porque cuando uno lee dice, bueno, ¿esto en qué tiempo se dio? Uno a veces piensa, pudo haber sido en meses, en semanas, y no, va revelando, ¿no es cierto?, cuánto cuesta a las familias irse acomodando a este tipo de situaciones. Pasan años muchas veces. Y para ponerlo en palabra, para escribirlo, pienso que incluso más, porque cuando uno se siente a escribir sobre una situación que ha vivido dolorosa, traumática, cuesta poner en palabra. Hay que procesarlo, hay que elaborarlo. Y creo que ella tiene ese valor de ir colocando cada episodio, ¿no?, en cada capítulo, e ir revelando cómo fue la travesía de su familia. Si bien es cierto, es un libro escrito en primera persona, es un libro que habla de todos, que habla de su familia, que habla de su esposo, de sus hijos, que habla de la gente que está en su entorno, habla de los amigos, habla de la sociedad. Entonces creo que es un libro que se va a convertir en un libro de ayuda fundamental para las familias que atraviesan esto. Me encantó una frase, y sobre todo creo que es esto, ¿no? Culturalmente está como salió del closet, ¿no? Él salió del closet, ella salió del closet. Pero me encanta tu concepto de decir la familia salió del closet. Yo creo que ese nivel de aceptación en el cual se le coloca, ¿no es cierto?, no solamente al individuo, sino al sistema familiar, afrontando una situación, creo que es extremadamente valioso. Creo que esa es una de las riquezas gigantes, porque las situaciones conflictivas y difíciles, ¿no?, como tú lo colocas, no se enfrentan de manera individual. Es mejor hacerlo con la ayuda de todos. Es mejor hacerlo, ¿no es cierto?, con aquellos que amamos. Conversaba con una paciente que me decía, tiene que verme más allá de lo que soy su hija. Y decía, ¿y qué pasa cuando sientes que no te aceptan? Yo pensé que me iba a decir rechazo. Me dijo, no, solamente una sensación de dolor que va a hacer que me aleje de ellos. Yo creo que eso es súper significativo, porque tú señalas en uno de los capítulos cómo ese que nosotros pensamos en rechazo le coloca a esa persona en extrema vulnerabilidad. Hace que esa persona, al sentir ese dolor, pueda separarse de nosotros, no permitir en un punto, ¿no es cierto?, ser orientado, guiado. Pensemos que muchas veces, en el mejor de los casos, esto se puede dar en la adolescencia. Esto permite que la familia opere, ¿no?, y que esas relaciones amorosas, como tú lo colocas, hagan de guía para que ese muchacho aprenda a crear relaciones estables, aprenda a crear relaciones éticas, más allá de la manifestación de su sexualidad. Entonces creo que ese es el foco, ¿no?, de este texto, y me parece por eso extremadamente valioso. Como te decía, yo voy tomando notas, ¿no? Y tú dices, el inicio, el punto de partida es cuando la familia se entera, cuando la persona decide abrir esto, ¿no? No es el punto final de algo, sino más bien es el punto desde donde se parte para reconstruir, para de alguna manera deconstruir a esa familia
que permiten, ¿no es cierto?, luego generar un tipo de encuentro totalmente diferente. Tú vas señalando las fases, ¿no? Cómo cada familia y cada miembro va enfrentando de manera diferente esto. Fases de dolor, fases de soledad, ¿no? Fases de ira, de rechazo, de dudas, no tomar a veces en cuenta al otro. Entonces yo creo que es un recorrido bastante importante, pero sobre todo valiente. Escribir sobre esto implica mucho coraje, ¿no? Ponerse ya a teclear, ¿no es cierto?, a organizar todo esto. Yo mientras iba leyendo decía, cuánto coraje, ¿no es cierto?, de una madre que enfrentó una situación de estas, ¿no?, y sacó a la familia adelante, ¿no? Pero me parece importantísimo que en un punto la persona que se convierte en brújula es tu propio hijo. Y eso me parece significante, porque si ustedes se ponen a ver, no es que estaba perdido, ¿no? Como a veces esto se siente en las familias en el primer shock. El miedo, el silencio, haces incluso, ¿no es cierto?, este recorrido por todo el duelo que atraviesa la familia. Y yo creo que eso es importantísimo, es decir, pensar a la familia que tiene que atravesar un duelo, que tiene que pensar, ¿no es cierto?, que ambas partes van a estar en un proceso. Este reconocimiento que tú decías, ¿no? Y si a ti te costó bien atravesar ese mismo proceso. Me parece eso extremadamente significativo, porque de una u otra manera, la persona que abre está herida si es que se siente rechazada y no aceptada inmediatamente. Pero al colocarlo de esta manera, ¿no es cierto?, le empujas a que gire un poco la perspectiva y que se permita ver a sí mismo, pero también a la familia, y que reconozca de manera empática también lo que todo alrededor. Y eso creo que en un punto va a generar un acercamiento. Esto que me quedó dando vueltas, ¿no? Yo decía, este libro nos acerca a entender esto como un fenómeno. Y decía, y nos acerca también a liberarnos para, en un momento dado, ojalá no sea necesario poner nombres, que no sea necesario una lucha o banderas, sino solamente llegar a aceptar, no cuestionar ya. Pero yo creo que estos esfuerzos son los que nos acercan a ese tipo de conductas. Tal vez no es desde el momento, pero yo creo que estás haciendo un esfuerzo gigante para acercarnos a esa. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, a mí me parece significativo que bueno, yo tengo escrito mis ideas, mis reflexiones, ¿no? Pero quisiera comentar que coincidimos en un montón de cosas. Sin habernos conocido, en cambio hemos llegado a puntos similares, vamos, prácticamente idénticos. Y creo, o eso me hace pensar que tiene que ver por cómo lo has transmitido, para que dos personas, quizá con formación parecida, pero lleguemos a esas conclusiones o esas, me parece interesante. Bueno, a mí me pidió Mónica, mi querida amiga y maestra, que presente el libro de Elsa, con quien podía haber coincidido en los talleres de escritura narrativa, pero que recién estoy conociendo, no coincidimos. Y me hace el pedido porque me sabe conocedora del tema, en primera persona, como es el caso de Elsa, aunque mi perspectiva es desde otro prisma. Quiero detenerme unos instantes en la carátula del libro. De bote pronto, al tenerlo en mis manos, me llega sugerente, una ilustración muy potente, a mi modo de ver, que nos habla de lo complejo de las relaciones humanas, de brazos y abrazos, de líneas envolventes, a ratos confusas y convulsas, pero con un corazón como elemento muy claro y colorido. Porque el libro habla precisamente de ello, de lo complejo que resulta ser padre y, por supuesto, en igual medida, lo difícil de ser hijo, especialmente al afrontar unas circunstancias especiales. Pero sobre todo trata de amor, del amor paterno-filial, por un lado, y del amar diferente, por otro. Es un testimonio, un relato valiente, honesto e íntimo, por lo tanto, merecedor de mi máximo respeto.
Se trata del reencuentro. Si hablamos de reencuentro es porque ha habido un desencuentro. Según el diccionario, el desencuentro es un encuentro fallido o decepcionante, o un desacuerdo, es decir, el olvido de algo. Hago este recorrido porque en este caso, durante varios de los capítulos, se trata del olvido del amor, de ese encuentro con una realidad decepcionante para los padres, pero también para los hijos. Los prejuicios se sostienen por la ignorancia. El texto de Elsa es un ejercicio firme de reflexión, una propuesta desde la propia experiencia para solventar esa ignorancia. Es un análisis de los prejuicios propios y compartidos socialmente. Un desnudarse y mirarse al espejo sin falsos velos. Es un libro que se lee fácil, pero incomoda. Estructurado en 10 capítulos que repasaremos junto a Elsa, cada uno finaliza con las preguntas que me haría y los puntos destacables. Nos transmite su reflexión y nos proporciona una serie de preguntas que remueven y cuestionan. Son las herramientas que nos ofrece para apoyar nuestro propio proceso, si es el caso, o para poder entender a quien lo está transitando. Creo firmemente que todo esfuerzo encaminado a visibilizar lo referente al colectivo homosexual hay que aplaudirlo. La valentía que supone acercarse sin ideas preconcebidas, abrirse de corazón y abrir el corazón para constatar que los homosexuales somos ante todo personas normales y corrientes, pongo normales entre comillas, con ilusiones y anhelos de vida idénticos a los de cualquier ser humano. Nos lleva a la normalización del amor o amar diferente. Pienso que a lo mejor resulta muy decepcionante para muchas personas constatar, darse cuenta de que no tenemos ni cuernos ni rabo. Tal vez necesitan imaginarnos así, revestidos de perversión, con cuernos y morfología demoníaca. Coincido con Elsa en que el camino es duro, necesario y transformador. Es liberador y aporta mucha paz si se dan los pasos necesarios. Por desgracia, no siempre es así. En numerosas ocasiones la historia se tiñe de tintes oscuros y dramáticos. Este libro es el resultado de una minuciosa labor introspectiva. Es un viaje a los rincones sombríos del corazón de una madre. Es un acto de valentía el poner sobre el papel esos pensamientos desoladores impropios de una madre, absolutamente reales. Porque la presión familiar, social y religiosa es tan grande, tan opresiva, que en esos momentos su peso consigue que se pierda de vista al propio hijo. A lo largo del libro, de la experiencia vivida, es el miedo el protagonista principal y, por supuesto, el sufrimiento que origina. Podríamos decir que son el leitmotiv de esta y de tantas historias. Es un libro que habla de amor, no del amor romántico ideal por un hijo, por la familia, no. No roza ni por asomo la cursilería, al contrario. Trata de sentimientos, sin pelos en la lengua. Los nombra y nos los muestra. Nos comparte su reflexión sin medias tintas. Nos acerca y nos enseña las pruebas del desconocimiento y oscurantismo presentes en la sociedad. Valiente y honesta, va dando pasos consecuentes que le permiten acercarse a su hijo de forma transparente, con ganas de aprender, con necesidad de aceptar e integrar. Voy avanzando en la lectura sintiendo que me falta algo. Elsa va recorriendo diversas fases por las que va atravesando. Habla de la decepción por no cumplir las expectativas, la culpa, esa gran losa que compartimos en la cultura judeocristiana, que nos aplasta salvajemente. Y es entonces que siente y piensa que es algo compartido para los hijos y los padres. Es al llegar al capítulo 5 que habla de la similitud en el camino. Encuentra el paralelismo entre el proceso de su hijo y el suyo. Siento que es eso lo que me faltaba. Es en ese momento en el que se pone los mocasines de Carlos. Se despega del análisis propio, absolutamente válido y necesario, para pensar, y lo pongo en mayúsculas, en su hijo. Creo que es en ese preciso momento en el que le da un espacio real en su mente y en su corazón, para ser pensado y sentido auténticamente. Me atrevería a decir que ahí, justo ahí, nace la relación verdaderamente amorosa. Ahí empieza el cambio, se da la transformación. Se ve la luz al final del túnel. La ansiedad disminuye y se ensancha el alma. Se apacigua el miedo de ambos y se convierte en esperanza.
nos adentra en un camino posible, cierto, porque hay tantos senderos, tantos procesos como personas involucradas. Son procesos individuales y cada uno con características propias, aunque sí hay elementos comunes. Y es por eso que adentrarse en la lectura de este camino recorrido por Elsa y los suyos nos empuja a recorrer el propio, si es el caso, acercarnos a comprender el que está viviendo tal vez alguien cercano y querido. Quiero centrarme en los sentimientos. El libro habla del amor. El amor de una madre que le empuja a una transformación profunda. Trata de todo lo que ocasiona amar diferente. Habla de discriminación, de cuestionamiento, de la necesidad profunda de ser comprendidos y respetados, de la necesidad de ser uno mismo en libertad, sin miedo a nada, sin miedo al rechazo, a no poder participar en la vida como los demás. Ponerse en los zapatos del otro, es decir, la empatía. ¿Realmente podemos imaginar o acercarnos, aunque sea un ápice, al miedo que se puede sentir por ir tomados de la mano? ¿Sentir el pánico por expresar una muestra de cariño en una plaza cualquiera? ¿Soportar chistes denigrantes, miradas burlonas, comentarios irrespetuosos? Calzarse esos zapatos causa daño. No son de nuestra talla y nos aprietan. Pero solo así podemos hacernos cargo plenamente de lo que vive el otro. Al salir del armario, al mostrarse a los demás, uno confía en la solidez del amor que se comparte con quien le rodea, porque todo se trata de amar. Importante poder hablar abiertamente de lo difícil y doloroso que resulta el proceso de aceptación. Procesos individuales primero y de pareja, hasta poderlo compartir con las familias. El proceso para la familia empieza siempre tras un bombazo, por la noticia que es siempre de forma estruendosa. Incluso, aunque uno lo haya intuido desde siempre, sale a la luz de manera lenta y podría ser hasta violenta. Una vez dado el paso al frente, ya no hay posibilidad de volver para atrás. Ya no se puede regresar tras el muro del silencio. Ese que nos ha impedido avanzar, pero que también nos ha protegido. Entonces, habrá quien trate de huir hacia adelante y convierta el miedo en temeridad. Los caminos pueden ser muchos. Elsa nos aproxima al suyo, uno de los posibles. Para terminar, quisiera decir que solo debería preocuparnos la conjugación del verbo amar, como única etiqueta. Lo importante y lo único que nos debería importar es que una persona pueda amar y ser amado en libertad, coherente y consistentemente consigo mismo, respetando su esencia. Visibilizar cómo se afronta la vida con amor, ilusión, fuerza y valentía, sin más. Luis G. Martín, en El amor del revés, en 2016, dice: aquella vida negra me había alejado de todos, me había obligado a callar lo que era imposible seguir callado. El amor del revés es la autobiografía sentimental de un muchacho que al llegar a la adolescencia descubre que su corazón está podrido por una enfermedad maligna, la homosexualidad. Y dice él en sus palabras: en 1977, a los 15 años de edad, cuando tuve la certeza definitiva de que era homosexual, me juré a mí mismo, aterrado, que nadie lo sabría nunca. Como la Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, fue una promesa solemne. En 2006, sin embargo, me casé con un hombre en una ceremonia civil ante 150 invitados, entre los que estaban mis amigos de la infancia, mis compañeros de estudio, mis colegas de trabajo y toda mi familia. En esos 29 años que habían transcurrido entre una fecha y otra, yo había sufrido una metamorfosis inversa a la de Gregorio Samsa. Había dejado de ser una cucaracha y me había ido convirtiendo poco a poco en un ser humano. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido una presentación sentida. Me ha encantado que realmente ha sido, se ve que han leído el libro, que lo han entendido, que han entendido el mensaje, porque eso era lo que yo trataba de promover, ¿no? El hacer visible lo que ha sido invisible y que no debe ser invisible, porque yo creo, no creo que mentiría si diría que aquí todos conocemos o sabemos de alguien homosexual.
Y todo lo sabemos en silencio. Nunca hablamos del tema, nunca nos atrevemos ni siquiera a tocar el tema con las personas involucradas. Cuando los vemos, hacemos que vemos y no vemos. Entonces, siempre en la sociedad ese ha sido un gravísimo problema que no ha dejado que comencemos a caminar bajo la luz. Entonces yo creo que eso es lo que me impulsó realmente, ver el dolor inmenso que ese secretismo, que esa vergüenza producía en familias enteras, en la sociedad misma y sobre todo un inmenso dolor en las personas que tienen que atravesar el puente de aceptarse y luego no ser aceptados. Porque el momento que ellos se aceptan, dejan de ser aceptados. Me pasó a mí y yo quería muchísimo a mi hijo y le pasa a muchísima gente. Y diría yo que no solo con la homosexualidad, sucede con muchas otras situaciones en que el hijo no cumple con las expectativas que uno tiene, no solamente con la homosexualidad. Y eso fue lo que me impulsó, bien dicho por los dos, ese amor y sobre todo, hablan de valentía. Para mí, nunca me puse a pensar, o sea, nunca sentí mi vergüenza de escribir las cosas porque considero que la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Cuando podemos ser vulnerables y podemos decir lo que verdaderamente sentimos, entonces comenzamos a ser fuertes como seres humanos. Mientras guardamos apariencias y no mostramos esa debilidad, ese dolor, pues muchas veces somos más débiles de lo que pensamos. Así que nunca me sentí valiente, realmente no, sencillamente transparente. Y ese fue el propósito del libro. Tender una mano a miles de personas que pasan por esto todos los días, con inmenso dolor. Y es lo que más deseo, que al visibilizar esto de una manera muy respetuosa y muy personal, la gente pueda comenzar un diálogo, tanto en las familias como en la sociedad, para que comencemos a ver al otro como si fuéramos nosotros mismos. O sea, cómo nos gustaría que nos tratase si nosotros fuéramos homosexuales. Entonces, comenzando por ahí. Muchísimas gracias a los dos. ¿Tiene tal vez alguien alguna pregunta? ¿Te puedes parar, bajarte la mascarilla y hablar un poquito fuerte para que se escuche? No, sí, imagina lo fuerte que hablo. No importa. Algunas familias o algunos padres de familia, su religiosidad no les impide aceptar a su hijo, ¿sí? Porque la iglesia es santa. Lo dije en realidad como broma, por si acaso. Pero porque la iglesia es santa y nada, amo a mi hijo, pero Dios es más importante. ¿Cómo vencer esa dicotomía frente a la situación del hijo y cómo tomar la opción del amor, que es la que estás diciendo, cuando en realidad Dios también es amor? No sé si lo expresé correctamente, pero conozco padres que pasan por eso. Sí, Mónica, lo expresaste correctamente y sucede en todas las religiones del mundo, en todas las religiones del mundo. Recordemos siempre que es el Dios del amor. Para mí eso, yo he sido una persona espiritual y religiosa toda mi vida, es el Dios del amor y uno tiene que regresar a entender eso, ¿no? A entender al Dios del amor.
Y en algún momento en el libro yo pongo, ¿no será mejor pecar de amar inmensamente, sin fronteras y sin barreras, con total claridad? ¿No será mejor pecar de esa manera que pecar de otra? Resistiéndonos, rechazándose, rechazando estos jóvenes. Yo creo que esa es una respuesta que una pregunta y una respuesta que uno se tiene que dar a sí mismo. A sí mismo. O sea, todo nuestro caminar espiritual siempre debe ser cuestionadora. Yo he pensado eso, que nosotros tenemos que ser cuestionadores y tenemos que comenzar a creer profundamente en lo que vamos descubriendo como personas. Entonces yo creo que en cuestión de la religión, siempre recordar al Dios del amor y hacer vida ese amor. Y es 1000 veces mejor pecar por amar totalmente que pecar de cualquier otra manera. Sí se considera pecado. Porque tienes razón, yo conozco gente, de hecho, una persona muy cercana, que dice, yo lo acepto, pero no acepto su pecado. Es una frase muy, muy, muy normal, ¿no? Entonces, yo lo acepto con amor y yo no puedo juzgar. Esa es otra. ¿Bajo qué concepto podemos juzgar nosotros el pecado del otro? No, Jesús clarísimamente que tire la primera piedra el que está libre de cualquier pecado. No es, ese es tenemos que recurrir a eso, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Oí parcialmente la entrevista del otro día de la radio y me sorprendió una frase en que dice, que creo que la mención en el libro, no lo he leído aún, dices criticar suavemente. No, es el poema inicial del libro, juzgar suavemente. Juzgar, ¿con qué derecho juzgar? ¿Qué es suavemente? Mira, es un poema escrito por Muriel Lathrop en 1895 y viene de la frase que conocemos todos, que es sobre ponte en los mocasines del otro. Entonces, y si lees el poema es bellísimo y al final dice, recuerda caminar una milla en sus mocasines. Es las personas que juzgamos, ¿no? Entonces dice, no juzgues, porque recuerda caminar una milla en sus mocasines y recuerda las lecciones de humanidad enseñadas por tus ancestros. Seremos recordados siempre por huellas que dejamos en las vidas de las otras personas por nuestra bondad y generosidad. O sea, es un poema precioso y habla de no juzgar. El poema se llama Judge Softly, o sea, juzga suavemente, pero explica por qué no es válido y dice, al final, somos juzgados por el amor y por la generosidad de nuestro espíritu hacia los demás. Entonces, no era juzgar suavemente, sino es todo el desarrollo de una idea para no juzgar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No hay más, yo tengo. Perdón. No importa, por favor. En la entrevista de la radio también hablaste. Hay familias que deciden, yo te amo, te recibo, pero en privado, no en público, porque es muy juzgadora la sociedad. Y tú hablaste bellamente en la entrevista sobre tu decisión de cómo en privado. O sea, yo no voy a esconder a mi propio hijo, te ruego desarrollar la idea que realmente es una hermosa historia de... Yo no voy a esconder a mi hijita por gordita, pero tampoco lo voy a esconder por si decide ser homosexual. Muy lindo como lo expresaste. Correcto, pero no llegué tan fácil allá, no llegué tan fácil a integrarlo. O sea, fue un proceso. Y yo describo, llega un momento en que hago una reflexión y dice, a mí me da vergüenza mi reacción inicial y por todo lo que pasé hasta aceptarlo. O sea, digo de repente, nada de lo que yo profetizaba o decía del amor me sirvió en ese momento.
tengo que decir que yo cometí todos los errores, ¿no? Y creo que eso aún hace más válida la experiencia, porque no es que yo fácilmente llegué a esa aceptación. De hecho, esa es una de las, o sea, hay muchas formas de aceptación o de no aceptación, ¿no? Y en esas te acepto, pero no en público, no hay, o muchas veces aquí puedes venir, pero pareja no, nadie que ver, nada que ver. Esos son todos los tipos y, digamos, límites de aceptación, ¿no? El ideal eventualmente es no solo la aceptación, porque la aceptación es te acepto porque yo soy superior, te estoy aceptando. No, no, es la integración total de este ser humano en la familia. Total, total. Y ese es, creo yo, que debería ser nuestra meta eventualmente, ¿no? Porque cuando uno acepta es como, por ejemplo, un país acepta un montón de refugiados, ¿no? Pero luego no los integra, los deja en un gueto, en un lugar apartado. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que dar poco a poco ese paso en muchísimas áreas, de la aceptación a a la integración, que es un paso bien diferente. Vamos con unas pocas preguntas que tenemos acá. Muchas felicitaciones hacia ti, hacia tu libro, hacia Mónica y Rayuela. Tengo unas preguntas interesantes acá. Por ejemplo, Alejandra Monar nos pregunta, socialmente, ¿qué fue lo más complicado de todo el proceso? Socialmente, para mí, vivo en un país como todos nosotros en Latinoamérica, y no diría solo Latinoamérica, en Estados Unidos hay muchísimos estados muy conservadores y en el mundo entero, no digamos el mundo islámico, ¿no? Peor aún. Pero sí, dos cosas creo yo. Los padres tenemos mucho miedo del estigma que va a sufrir el hijo. Muchísimos, hay ahí verdadero miedo, decir, va a salir, no lo van a aceptar, lo van a rechazar, lo van a atacar y hasta lo pueden herir. O sea, hay una gama tremenda de preocupación en ese sentido. Y por el otro, en mi caso, la familia de mi esposo es una de las familias más lindas, y así lo digo, son gente amorosísima, pero varios de ellos muy, muy religiosos. Los primeros que supieron era, sí, Carlos, te queremos siempre a ti, pero no con tu pareja, no con nadie, ¿no? Gracias al proceso que nosotros pasamos hoy día ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero sí, yo sufría por el juicio tan fuerte, porque no crean que el prejuicio es solo para el hijo homosexual, acaba siendo para la familia y es una realidad. Entonces, ese es el otro problema que uno se tiene que enfrentar y que vencer. Sí. Y acá tengo otra pregunta que puede ser un poco a continuación para desarrollar algo que acabas de decir. Dice, MT Benítez nos pregunta, en la invisibilidad, ¿recibió Martín acercamientos impertinentes con verbalizaciones juzgadoras y descalificantes, dolorosas? ¿Y cómo respondió él a estos incidentes si fue expuesto? Mira, Carlos no pasó por eso porque hasta que él salió nadie sabía. O sea, sencillamente no había ningún indicio de ninguna manera. Él pasó mucho tiempo, digamos, tratando, él decía que era algo que se le iba a pasar. Él trató por muchísimos años, y tuvo novias, trató por muchísimos años de que la cosa cambiara, que no, él no lo quería aceptar. Entonces, esa fue una de las. Ahora, lo que dificulta a muchos jóvenes para que puedan salir es justamente esa agresión constante. Hay desde la microagresión en que se usan epítetos muy desagradables con respecto a la homosexualidad, hasta verdaderos ataques. Entonces, realmente
los jóvenes sienten un miedo terrible de salir, porque no saben cómo van a reaccionar las personas a su alrededor, porque han oído desde chiquitos, y eso Carlos Alberto me lo dijo desde el comienzo, me dijo, desde chiquitos oímos cosas tan malas de la homosexualidad que cuando yo me descubrí homosexual, yo no quería. Y en mi experiencia, no puedo decir de todos, pero en mi experiencia con muchísimos homosexuales, el joven es el primer homófobo, el primero que no se acepta, el primero que no quiere nada que ver con su homosexualidad. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de que escogió ser homosexual o que es una preferencia, nadie que yo conozco escogería o preferiría ser homosexual en las circunstancias en que vivimos ahora. Nadie. No conozco a alguien que haya saltado. Si me permite, yo Claro. te haría la pregunta al revés. ¿Tú elegiste ser heterosexual? No, nadie, o sea, así es, pero entonces sí, yo no conozco a un joven que haya dicho, wow, qué maravilla, no, tienen un terror enorme y no quieren ser catalogados de, bueno, no quiero usar todas las malas palabras, así que solo voy a ir por pervertido, enfermo, cobarde, comenzando por ahí, ¿no? Y es una microagresión constante, y o gran agresión. Entonces, sí, esa sería mi respuesta. Tenemos tiempo unas 2 preguntas más. Ya tengo una. Sí. Alguien aquí que me ha estado diciendo, por favor, es mi pregunta ya varias veces. Lichi nos pregunta, después de que uno acepte un familiar homosexual y a su pareja, ¿cómo hacer para que el resto de la familia lo logre, especialmente los padres? Mira, Lichi, te contesto, es un proceso. A veces, y yo conozco este caso en particular, y este joven salió ya hace mucho tiempo, y va a ser un proceso, vamos caminando, y creo que si el resto de la familia, como es el caso este, comienza a integrar a este joven y aceptarlo, eventualmente sus padres y su familia más cercana lo va a hacer. Muchas veces la presión imaginaria, porque mucho del miedo es imaginario. Acuérdense que el miedo puede a veces nublar toda nuestra forma de pensar. Muchas veces esa percepción imaginaria de que todo el mundo lo rechaza o de que todo el mundo cree igual que nosotros, que está muy mal. Entonces, eso hace con que sigamos guardando nuestra actitud y nuestra forma de pensar. Yo creo que en este caso, definitivamente, el hecho de que el resto de la familia lo vaya integrando, lo vaya aceptando, vaya viendo la transformación de este ser humano en alguien valioso, en el resto de la familia, los amigos y todo, puede tener una injerencia enorme en la futura aceptación de los padres. Perfecto. Nos escribe, creo que el conductor de la radio de la entrevista del otro día, que dice que se le quedó una pregunta que no te hizo. Dice, docente Rimana, no, ese es el nombre en el perfil, pero dice, me gustaría pedirte que expliques ahora cómo llegaste al título del libro, que no nos separe el amor. Pues lo pensamos y repensamos, y al ver que el amor que había escogido, ya voy yo muy mal escrito, el amor que sentía Carlos Alberto era un amor que nosotros no esperábamos ni queríamos, fue lo que nos separó. Entonces fue que no nos separe el amor, porque el amor de él, que no era el que nosotros esperábamos, nos había separado. Y eso sucede
muchísimas veces, ¿no? Los padres hablamos de amor incondicional hasta que sale algo que lo condiciona tremendamente. Sí, yo quería preguntarte, Elsa, ¿cómo fue para ti el momento que ya viste el libro publicado y el momento que de alguna manera tú saliste del closet, ¿no? O sea, tú saliste con tu libro a decir, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento muy especial, primero por el gran apoyo que tuve de la familia, tanto de mi esposo y de familia cercana. Y fue un momento muy especial porque era un compartir con inmenso amor para ayudar a otras personas. Y eso sí, inmediatamente comenzó a aparecer, comenzaron a aparecer en mi vida cantidad de casos y de situaciones que le dieron una razón de ser más allá de lo que yo había creído que podía tener. O sea, un valor más grande. Y lo digo es algo extraño. Escribí libro, pero no es como apropiación mía. Yo no siento como, yo creo que es una historia universal para miles de casos, no solo para el caso de la homosexualidad. Y no me apropié del libro, sino que era como un regalo que yo misma recibí, porque escribir el libro para mí fue un regalo, un verdadero regalo, porque en retrospectiva pude hacer el recorrido y llegar al final con inmensa alegría. ¿Puedo hacer una última pregunta? Por supuesto, por favor. Cita, tú estudiaste enfermería, ¿cierto? En la universidad y después has tenido un recorrido en diversas actividades, siempre exitosa como empresaria, fuiste y eres una magnífica chef. Después de haber vivido esto y escrito también y analizado también, como lo han hecho tus colegas, ¿no crees que debiste haber sido psicóloga o tal vez escritora, naturalmente? Bueno, verás, sí estudié psicología hasta el cuarto año y estudié también, tomé una maestría luego, pues porque me gradué en Estados Unidos, tenía en Estados Unidos de enfermería preventiva y entonces saqué una maestría en relaciones familiares y eso. Y siempre he estudiado, o sea, yo no he parado de estudiar. Estudié hasta cuarto año porque me cambié de país y luego me pedían todo tipo de cosas, ya no acabé con lo de psicología. Pero no, el comportamiento humano ha sido como el eje central y bueno, dicen que estamos en la edad de la trascendencia, ¿no? No hemos llegado a los 60 y pico. Ahorita es cuando hay que comenzar a dar algo de regreso a este mundo que nos ha abrazado. Y muchísima la creatividad comienza a estar. Entonces estamos comenzando una nueva etapa de la vida y yo sí, decididísima, ya estoy comenzando a escribir más. Así que sí, pero por ahí vamos. Gracias. Acá tengo otra pregunta que más busca un consejo. Dice, ¿qué puedo hacer si mis padres me aceptan, pero mi vida gay es totalmente algo que no se habla? A la vez, nunca han conocido a mi pareja y para mí eso es separarme de ellos. Eso es muy, muy común. Yo lo digo en el libro, que llega un momento en que los jóvenes van a tener que ser valientes. En nuestro caso, Carlos, si bien nosotros hicimos el proceso, Carlos fue insoportable. O sea, él decidió con toda propiedad, que él era digno de todo nuestro amor, respeto y que a él se le iba a tratar como ciudadano de primera categoría porque éramos una familia que así lo habíamos educado. Y él luchó
a veces incómodamente, para ganarse ese espacio. Y yo se lo agradezco muchísimo en el libro porque Carlos, mi hijo, es escalador de alturas. Entonces yo digo que esa cualidad la aplicó al 100%. Él cualquier cosa donde él se podía agarrar para decirnos, miren, acéptenme, lo hizo. Y muchas veces, y lo entiendo, y lo digo en el libro, el joven no se atreve porque piensa que va a perder el poquísimo espacio que tiene de aceptación. Pero eso es como mendigar migajas de amor. Y digo de los dos lados. O sea, los padres no saben lo que se pierden al estar dando estos pequeños centavos de amor y los hijos no saben lo que se pierden al no luchar con valentía por un puesto íntegro en la familia. Entonces, no sé cómo será la relación de este joven y claro, hay que ver porque pero si ya lo aceptan a él, que trabaje. Y si necesita ayuda de un profesional, porque a veces se necesita ayuda de un profesional para poder hacer esa transición, que la busque y comience por hacerlo. El miedo siempre está ahí, siempre está ahí. Y me encanta, hay un testimonio de un joven español que dice, mira, desde el 2005 creo que el matrimonio es aceptado en España. Y él hoy día tendrá que 35 años o algo. O sea que él prácticamente toda la vida vivió bajo ese régimen. Y él no se atrevía a decirle a nadie porque él oía todas estas cosas en su colegio, en la calle, en todo eso. Entonces, hasta se enfermó, muchos de ellos comienzan a tener ansiedades terribles, así es, ¿no? Y a sufrir enormemente. Y entonces, cuando se iba a trabajar a otro lado del mundo, y entonces dije, al toro por los cuernos, ahora se lo digo a mi familia o no. Y dice que cuando se lo iba a decir al papá, se reúne con él en un restaurante y él comienza a caminar y dar vueltas. Y se le digo, no, me escondo. O sea, ese tipo, y era un joven ya de 30 y tantos años, y no sabía. Su historia acaba muy bien, pero él dice con estas palabras, solo al que le toca pasar por esto, sabe la valentía que se requiere poder tomar este paso. Y me encantó. Entonces, a este joven no conozco su situación. No sé si podrá necesitar ayuda de alguien profesional, pero que se atreva a luchar por su espacio. Hay una pregunta. Este miedo que tú dices de padres y de hijos se ve alimentado un montón por la sociedad y por el entorno. ¿Y cómo se vuelve impermeable? O sea, ¿cómo cambian para que todos esos factores no les limite a ya demostrar ese amor y vivir tranquilos, aunque sea en familia? Mira, como digo, es un trabajo valiente y sí hay que trabajarlo. O sea, no es algo que se gana, ese espacio no se gana de gratis. No, bueno, como la gran mayoría de las cosas en la vida, pero ese espacio de poder vivir con esa libertad no es gratis, se tiene que trabajar y se tiene que dar los pasos que más le incomodan. Yo tengo un profesor que siempre me decía, el único camino hacia el otro lado es pasando por el medio de la situación, es atravesando todo el dolor. No se puede dar la vuelta y salir al otro lado. Se tiene que atravesar el problema, la situación, el desgarre para poder caminar libre al otro lado. Y yo lo he experimentado en muchos aspectos de mi vida. Cada vez que tengan miedo, por favor, atraviesen ese miedo, que al otro lado hay un horizonte diferente. Tenemos una última pregunta que sirve perfecto como para el cierre. Y dice, Luis Matute nos pregunta, ¿sientes que escribir el libro fue un cierre para este proceso?
¿qué acabaste de poner en orden o de aceptar mientras lo escribías? Creo que en la vida nunca hay un cierre. Siempre hay un nuevo comienzo. Sí es verdad, este libro, claro, acaba con un capítulo que me encanta, que dice, hemos llegado al final de este periodo, me encantaría que nos acompañe, ¿no? Creo que cada etapa es un nuevo proceso y para mí, o sea, algo que, por ejemplo, la claridad con que la que hablo hoy día, con la que puedo verbalizar esto, para mí es una nueva etapa en que yo quisiera ser voz para mucha gente que no tiene voz y que no se atreve a hablar del asunto. Entonces, esa es la disposición que uno va teniendo a través de este proceso. Y eso es lo que, si bien se acabó una parte, seguimos adelante. Siempre es un nuevo comienzo. Gracias.